La unidad de la iglesia es un asunto muy importante. El apóstol Pablo lo pone como primer asunto en la lista de problemas que tienen que tratar en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo, hermanos, como apóstol tenía el deber de supervisar las iglesias que había levantado. Él se daba la tarea de informarse. Tenía gente que le llevaba informe y le decía cómo iba caminando la iglesia. Y cuando él le llega el informe de la iglesia de Corinto, se encuentra que hay división entre ellos, que pelean. Y en ese momento estaban peleando porque algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y algunos decían, yo soy de Cristo. Cada uno de ellos defendía la persona con la que se sentía mejor en su andar, en su caminar con Dios. Cuando el apóstol Pablo llega a Corinto, hermanos, cuando el apóstol Pablo empieza a tratar estos problemas, el primero que trata es el de la separación entre ellos. Muchos de los otros problemas estaban surgiendo a raíz de una división dentro de la congregación. El apóstol señala que toda unidad se basa en el nombre del Señor Jesucristo. Nada, hermanos, nada puede estar unido si Dios no está presente. Dios es el vínculo que une a la familia. Dios es el vínculo que une a la iglesia. Dios es el vínculo que une a los esposos, que une a los hermanos. Él es ese pegamento que puede mantenernos unidos. Por nuestra propia naturaleza, hermanos, nunca vamos a permanecer unidos a nadie. A nadie. Porque nuestra naturaleza, hermanos, nos lleva a la separación. El factor para lograr una unidad es nuestra relación con Cristo. Entre más yo busque a Dios, más mi mente va a entender que las personas que están en mi entorno son personas con fallas como yo. Entre más yo me acerque a Dios, me voy a dar cuenta que así como Dios un día pasó por alto mis faltas, mi inmadurez y me aceptó, así ahora yo tengo que aceptar a todos los que me rodean a pesar de sus fallas. En este mundo donde todos somos diferentes, donde todos pensamos diferentes, solo existe un hombre que puede unirnos a todos en una sola familia y su nombre es Jesucristo. Dele un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Todos aquellos que tenemos una familia, que somos padres, que somos madres de familia, podemos recordar aquella ocasión cuando nuestros hijos, dos de nuestros hijos se pelearon y no se hablaban. Y qué dolor tan fuerte es para los padres ver a los hijos que no hablan, que no se llevan entre sí. Qué doloroso es, porque nosotros quisiésemos ver a nuestros hijos unidos, amándose siempre. Y alguna vez escuché a una mamá que le decía a sus hijos, tienen que aprender a sobrellevarse, porque un día yo no voy a estar con ustedes y ustedes van a verse por sí mismos. La mamá, el papá trabaja todos los días en la unidad dentro de la familia porque sabe que esos hermanos caminarán un largo trecho y quizás estarán en algún momento sin sus padres. Es muy importante ser guardianes de la unidad en el hogar, en el matrimonio, en la familia. Hermanos, es indispensable cuidar que no se vaya la unidad. Aleluya. Estar juntos no es sinónimo de unidad. Podemos vivir bajo el mismo techo y estar divididos. Podemos pertenecer a la misma familia y estar divididos. Podemos congregarnos en la misma iglesia y estar divididos. El estar juntos no solamente, hermanos, nos puede hacer creer que ya estamos en unidad, aunque es parte de la unidad. Estar juntos es una parte, pero la otra, hermanos, es estar en comunión. Aleluya. ¿Qué es unidad? De la palabra koinonía del griego significa comunión, compañerismo.
viviendo en un solo pensar, en un solo sentir, unidos en amor, guardando el vínculo de la paz. Hermanos, cuando dentro de un hogar, de un núcleo familiar, alguien no está de acuerdo, está pensando en forma diferente. Alguien está hablando en forma diferente y estando separados no podríamos llegar al objetivo, porque la familia se divide y cada uno toma su rumbo y cada uno cuida sus propios intereses. Dios nos está diciendo que no porque estemos juntos ya estamos unidos, que es necesario pensar de la misma manera y hablar una misma cosa. La palabra de Dios dice, hermanos, que llegó un momento en que el hombre, por causa del miedo a que viniera nuevamente un diluvio y los arrasara de la tierra, quisieron ponerse de acuerdo en construir una torre. Y dice que la estaban construyendo y decían, ahora sí, Dios no nos va a poder exterminar. Ellos sabían que la mano de Dios tiene autoridad y poder para arrancar todo lo que está mal en esta tierra. Pero dice la palabra de Dios que como estaban en un mismo sentir, Dios les cambió sus lenguas y empezaron a confundirse. Hablaban diferente idioma, no sabían cómo ponerse de acuerdo y al final desistieron de construir esa gran torre. Eso nos lleva a pensar que podemos estar unidos para hacer cosas malas. Eso también nos lleva a pensar que estar unidos debe de ser bajo una dirección, la dirección del Espíritu Santo. Porque si nos unimos, hermanos, para hacer mal, hermanos, el problema es aún mayor. Estar unidos, hermanos, significa estar de acuerdo en una misma cosa. En el libro de Hechos, en su capítulo 2, le voy a invitar a que busque en su Biblia Hechos en su capítulo 2. Amén. Y vamos a hacer una lectura de su versículo 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Encontramos aquí, hermanos, lo que sucede cuando hay unidad. Cuando nosotros nos unimos, hermanos, provocamos al Espíritu Santo que descienda y que haga lo que Él desea hacer en nuestras vidas. En este tiempo, hermanos, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se había retirado de la tierra, había ascendido al cielo. Y cuando estaban aún con Jesús, Él los envió al aposento alto. Era una casa. Vayan a este lugar y manténganse unidos. Y dice la Biblia que estuvieron unidos durante 10 días. Y hermanos, en esos 10 días pudo haber división. En esos días pudo haber desacuerdo. No me agrada cómo pusieron las sillas. No me agrada qué indicaciones nos dieron. No me agrada lo que dijo tal hermano. Pero Dios los había mandado a través del Señor Jesús a permanecer unidos, cuidando esa unidad, porque estaba por venir el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que durante 10 días estuvieron juntos, oraron, cantaron, compartieron la palabra, comieron juntos, compartieron sus testimonios, estuvieron cuidándose unos a otros. Pero el día número 10, dice la palabra de Dios, que la tierra comenzó a cimbrarse y vino un estruendo. Y dice que cuando vino el estruendo, el Espíritu Santo los llenó de poder. Cuando nosotros nos unimos en un solo pensar, hermanos, esta tierra va a temblar por la presencia de Dios.
Cuando nosotros nos juntamos dentro de la familia y estamos en un solo parecer, el Espíritu Santo va a venir a nuestras casas y va a quitar lo que estorba y va a poner su amor, va a poner su paz, va a poner su armonía. Pero es necesario que estemos como guardianes, que no se pierda la unidad. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos juntos dentro de casa y pasa un día y no nos hablamos? Pasan 2 días y no nos hablamos, estamos en el mismo lugar y nos vemos y nos ignoramos, pasamos de largo. Hermanos, estamos pensando que tenemos una vida muy larga, que aún nos queda mucho tiempo para volvernos a unir. Y hermanos, hace un tiempo escuché el testimonio de una mujer. Ella era una mujer mayor. Con su esposo habían sido muy unidos. Siempre estaban juntos, desayunaban juntos. Como ambos estaban jubilados, ahora vivían para ellos. Se ponían de acuerdo, salían al parque, hacían compras, siempre juntos. Pero un día el esposo se molestó con la esposa por algo que no le pareció, un desacuerdo. Y ese día él no se dio cuenta que estaba tomando muy en serio ese pequeño desacuerdo. Y dice la historia que llegó la noche y nunca se habían separado, nunca habían dormido en habitaciones separadas. Pero ese día, este varón estaba tan enojado que dijo: me voy a la otra habitación. Me tienes irritado. Estoy muy molesto por lo que hiciste. Y se fue a la otra habitación. Por la noche esta mujer se empezó a sentir enferma, le llamó a sus hijos, vinieron por ella, la llevaron al hospital y se empezó a poner grave. Lógicamente este varón, aunque estaba enojado con ella, pues fue al hospital. Y estuvo ahí toda la noche, pero al final no pudo, su corazón no resistió y se fue. Dice este hombre, porque él es el que platica la historia, que cuando regresó a su casa y vio la cama de su esposa, vio sus cosas, se arrepintió dolorosamente y dijo: ¿por qué? ¿Por qué me enojé con mi esposa? No era para tanto. ¿Cómo fue posible que no pasé la última noche con ella? Y dice que su corazón se amedrentaba y decía: ahora ya no la voy a volver a ver para pedirle perdón. Esto, hermanos, puede sucedernos a todos. A veces le damos más crédito al enojo y no nos damos cuenta que entre más soportamos, hermanos, el enojo y la separación, el Espíritu Santo se aleja más. El Espíritu Santo se va. Y entonces empezamos a vivir en una lucha permanente. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando nosotros no le damos la bienvenida al Espíritu Santo, Él busca otro lugar donde reposar. Pero Él siempre va a preferir el lugar donde hay comunión. ¿Cómo nosotros le hablaríamos al vecino que está a nuestro lado de nuestra casa? ¿Cómo le diríamos: ven, te invito a que busques a Cristo? Si me ve, si me observa que yo estoy molesto, ya sea con el esposo, con mi hijo, con mi nuera, con mi suegra, no me hablo, estoy enojado, estoy enojada. ¿Cómo ellos van a venir a Cristo si notan que estamos separados? Dice la Biblia en Hechos 2:43, hermanos. Dice de la siguiente manera. Amén. Aleluya. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sabe qué significa que tenían en común todas las cosas? Hermanos, que nada decía: esto es mío y no lo presto. Aquí esta línea no la atravieses porque este es mi territorio. Dice que tenían en común todo. Compartían no solamente sus cosas, sino sus talentos.
Pero más adelante dice en el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice aquí, hermanos, que empezaron a tener un corazón generoso. Y hermanos, eso es un milagro. Que la gente se desprenda de lo que tiene para ayudar al necesitado es un milagro. Eso lo provoca el Espíritu Santo. Eso lo hace la presencia de Dios. Y dice que estaban juntos en el templo, pero también en las casas compartían el pan. No solamente eran miembros de una iglesia, sino ahora eran una sola familia. Y quiero que vea el versículo número 47, los milagros que provoca la unidad. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe qué provocó, hermanos, esta unidad sobrenatural? Que la gente solita llegara al camino de Dios. Imagínense, hermanos, ahorita en este momento empezaran a llegar las personas que viven aquí cerca, algunos que vienen de lejos y dijeran, fuimos atraídos porque vimos que era una iglesia muy unida, que se amaban entre sí y dijimos, quiero ser parte de esta familia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quisiéramos que la gente anhelara estar con nosotros en esta casa? ¿Cuántos, hermanos, quisiéramos que nuestra familia, la familia que tenemos, familia natural, quisiera venir a la iglesia? ¿Cuántos? Hermanos, tenemos que provocar la unidad y tenemos que estar vigilantes. Si vemos por ahí que alguien se está separando, vamos a sentarnos, vamos a platicar, vamos a buscar la unidad. Si dentro de casa, hermanos, estamos enojados, no dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes pasar un día y sigas enojado, sigas en silencio. Si la persona que está contigo no te habla, tú búscale. Tú ve, haz actos de amor, gánate su cariño, pero no permitas la separación, porque somos guardianes de la unidad. Aleluya. La Biblia nos enseña que en la unidad genuina es cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Y yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos hemos orado y le hemos dicho, Señor, ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi familia, ven a mi iglesia? Y hermanos, Dios quiere estar, pero Dios tiene que ver condiciones, hermanos, que lo inviten a estar. A Él le gusta estar donde estamos juntos en un solo sentir. Aleluya. Cuando trabajamos en construir la unidad dentro de la comunión, nuestro ambiente cambia. La presencia de Dios nos hace amarnos a pesar de nuestros defectos. Nos permite disfrutar la vida compartiendo las bendiciones que Dios nos da. Alguna vez escuché que alguien preguntaba, ¿quién es más valiente? ¿El que pide perdón o el que perdona? ¿Quién es más valiente? Quizás usted diga, pues el que pide perdón, porque doblegó su orgullo y aceptó perdonar a su hermano. Pero también el que fue ofendido y deja pasar por alto la ofensa y le dice, está bien, te perdono, también es valiente. Es necesario, hermanos, que busquemos que la presencia de Dios no se vaya de nuestras vidas. ¿Qué es lo contrario a la unidad? La división. La división entre las personas es como una plaga que termina con el gozo y la paz. Hermanos, los que tienen árboles y plantas pudieran decir lo difícil que es muchas veces erradicar una plaga. Y dice, ya le eché veneno, ya le puse jabón, ya busqué todas las formas y no se va. Y saben que esa plaga, hermanos, va a provocar que la planta se muera. Y si era una planta que daba frutos, no dará más fruto. Hermanos, la división es una plaga. Y si nosotros dejamos que esa plaga
crezca en nuestras casas, la casa se va a derrumbar. Si nosotros permitimos, hermanos, que la división permanezca, hermanos, nos vamos a quedar sin nada, sin familia, sin esposo, sin hijos, sin iglesia. La división, hermanos, también es una calamidad que provoca dolor y provoca pérdida. Cuando los hijos de Dios se dividen, hay un solo ganador, que es el enemigo. El enemigo sabe cómo sembrar cizaña, conoce las debilidades de los hijos de Dios y las usa para provocar división. El enemigo sabe cuáles son nuestros errores y nuestras fallas y se vale de ello. Y entonces empieza a llenar la mente de la persona que está con nosotros y le dice: ¿ya te diste cuenta que no quiere cambiar? Sigue en su postura. Ya no le digas nada. Ya no hagas más por esta persona. Déjale, abandónale. No vale la pena. No insistas. Sepárate. El enemigo, hermanos, está buscando vernos divididos. Hace su trabajo, hermanos, y nosotros no le tenemos que dar la oportunidad de ganar. Aleluya. La Biblia nos habla, hermanos, en el libro de Hechos 6:1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, cuando la iglesia empezó a crecer en número, dice que daban ayuda a las mujeres viudas, a las que no tenían esposo. Y un grupo de personas que venían de otra localidad, que venían a congregarse, empezaron a murmurar de los discípulos y a decir: ¿por qué a nuestras viudas no las atienden como a las viudas de los hebreos, de los judíos? ¿Por qué a ellas no les dan atención? Y empezaron a murmurar entre ellos y se hicieron dos grupos: el de los griegos y el de los judíos. Y entonces dice la palabra de Dios que los discípulos tomaron acción. A menudo los desacuerdos no tienen que ver con que uno esté en lo correcto y el otro en el error. Escuche bien, a veces ambos están en el error. A veces los dos están equivocados. O tal vez ambos pudieran tener parte de la verdad. Es necesario darnos cuenta que estamos luchando y quizás nosotros somos los equivocados. Y queremos que se hagan las cosas como yo digo, como yo pienso. Y eso está provocando una separación. Y en nuestra mente de inmediato tiene que venir: si hay separación, el Espíritu Santo se va a retirar. Tenemos que estar como guardianes cuidando que no se filtre un desacuerdo sin resolver. En este caso se requiere sabiduría para saber cuál es la mejor solución en estas circunstancias. Los discípulos supieron tratar esta queja con sabiduría y lo podemos encontrar en Hechos 6 del 2 al 7. Dice la Biblia que los discípulos dijeron: no es justo que dejemos la palabra, dejemos de predicar la palabra por andar atendiendo las mesas. No es justo. Y entonces buscaron 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y a ellos les pusieron la tarea de encargarse de las mesas y de la repartición del alimento. Hermanos, es necesario que seamos sabios para resolver cualquier conflicto, buscando siempre a Dios. Dice la Biblia que los discípulos buscaron hombres llenos de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a pesar de que era una tarea quizás sencilla, servir las mesas, dar el alimento, ¿por qué se requiere tener al Espíritu Santo? Porque quizás cuando yo esté sirviendo el alimento, la persona que recibe va a ser grosera conmigo. Va a ser una persona que no me tome el favor que le estoy haciendo. Al contrario, me juzgue, me critique. Pero como estoy lleno del Espíritu Santo, voy a pasar por alto esa pequeñez.
Cuando las personas estaban sirviendo las mesas, estaban atentas de que todos tuvieran al mismo tiempo su alimento. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando nosotros queremos ser guardianes de la unidad, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser personas de buen testimonio, que la gente nos vea que lo que hablamos, hacemos. Ese es el buen testimonio. Si yo hablo de que Cristo está en mi vida y que soy una nueva criatura, soy una nueva criatura. Dice aquí, hermanos, los desacuerdos son inevitables y gracias a nuestra naturaleza pecadora los vamos a tener todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos. Algo no nos va a parecer. Hermanos, ¿por qué pusieron aquí el ventilador? Es que a mí me molesta. Pásenlo para allá. Y el de allá, hermanos, ¿por qué lo trajeron para acá? Llévenlo con los de allá. Y algo no nos va a parecer, hermanos. ¿Por qué pusieron la alfombra aquí? Estorba. Mientras otros dicen que bueno que pusieron la alfombra para que oremos, para que nos arrodillemos. Algo siempre no nos va a parecer. Pero tenemos que dejar que el lugar primordial sea para Dios, no para nosotros. Podemos opinar y decir, hagamos, pero si al final se toma otra decisión, amén. Así lo quiso el Señor, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en un mismo sentir y con un mismo parecer. Dice aquí, hermanos, toda división comienza con un simple desacuerdo, que si no lo trato, se irá haciendo cada vez mayor hasta que comience a sentir amargura en mi corazón. ¿Sabe qué significa la palabra amargura? Viene de amargo. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento comimos algo amargo y el sabor amargo no se fue de la boca hasta que pasó mucho tiempo? Tuvimos que endulzarnos la boca para que se fuera esa amargura. Una persona, hermanos, que guarda en el corazón un desacuerdo, lo deja pasar. Esto es lo peor que podemos hacer. Yo me enojo con Jonathan, no le hablo hoy, mañana tampoco, pero el tercer día digo, ya se me bajó el enojo. Ahora sí, Jonathan, ¿qué necesitas? Vamos a hablar. Pero no hablé, no traté el problema. Después pasa otra ocasión, vuelve a haber un desacuerdo y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Nos molestamos, no nos hablamos, dejamos pasar tiempo y cuando se baja el enojo, volvemos a hablar. Y todos esos malos entendidos provocan amargura. Todo eso que yo ya guardé, que no dije, va a llegar un día en que la situación o el roce sea muy pequeño, pero como mi corazón está tan lleno de desacuerdos, voy a abrir mi boca y voy a vaciar todo el veneno que estuve acumulando por esos desacuerdos que no traté, que no hablé, que no le dije, oye, no me pareció lo que dijiste, me sentí fuera de lugar, no me agradó tu comentario. Mira, tú decidiste que fuéramos a tal lugar, pero yo quería ir a otro lugar y no me preguntaste. Y me enojé, perdóname, no debía haberme enojado. Hay veces que son cosas tan pequeñas, pero cuando se acumulan, hermanos, se vuelven un veneno que daña a los que están a nuestro entorno. Y hermanos, qué triste que nosotros mismos contaminemos a los que más amamos. Qué triste, por no sacar a tiempo la basura que vamos acumulando. ¿En qué consiste la división? La división es el alejamiento de dos personas. ¿Y dónde se origina la división? Se origina en la envidia, en los celos, el orgullo, el egoísmo, en los deseos de controlar al otro. Ahí empieza la división. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros vemos que a alguien le va bien y sentimos una envidia y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué a él que hace las cosas mal? Mira, anda con dos personas, no le es fiel a su esposa. Mira, y siempre le va bien en el trabajo. ¿Por qué? Y empezamos a guardar esa envidia, hermanos. Y muchas veces esa persona que envidiamos es una persona cercana. Y nos vamos apartando. Decimos, ya viene este presumido o esta presumida, ya va a hablar de todas sus victorias. Ay, no, yo no le quiero escuchar. Y nos damos la vuelta.
Y empezamos a permitir, hermanos, que venga la división. Cuando provocamos una división, reflejamos que somos inmaduros. Y le voy a poner un ejemplo bien sencillo, hermanos. Un niño es una persona inmadura. Hace berrinche por todo, se enoja por todo, se tira. No le importa quedar en ridículo, porque quiere lo que él pide. Y si no se lo dan, muestra su inmadurez. Pero un adulto no. Un adulto, ¿cómo se va a estar tirando ahí al piso? Pero ¿qué cree, hermano? Un adulto deja de hablar y está haciendo su berrinche. Dice, y ahora que me ruegue para que yo le hable, porque no pienso hablarle el día de hoy. Eso es inmadurez. Y somos inmaduros todos, hermanos. No hay alguien que se salve, no hay alguien que diga, no, yo no. Todos somos inmaduros. En alguna ocasión de nuestra vida actuamos como niños pequeños. Una persona inmadura es una persona carnal que se deja llevar por sus emociones. Cuando venimos a Cristo, hermanos, éramos personas dominadas por nuestra forma de pensar, de sentir carnalmente, en nuestra naturaleza caída. Nos hacían enojar y no esperábamos ni un minuto, abríamos la boca y ofendíamos al que nos había herido. Veníamos con esa carnalidad, hacíamos lo que nuestra carne nos decía que hiciéramos. Pero cuando Cristo entra a nuestras vidas, dice su palabra que trae su naturaleza amorosa, trae su naturaleza de comprensión, trae su naturaleza, hermanos, de paciencia, de tolerancia, y entra a nuestras vidas. Pero cuando entra a nuestras vidas, hermanos, tenemos que ejercitar ese carácter de Cristo todos los días hasta que se vaya formando Cristo en nosotros. Hasta que un día en automático actuemos como Cristo actuaría. Una persona inmadura siempre quiere ser el centro de atención, que todos los reflectores estén a su entorno. Es más, va a hacer algo y se fija si está la persona que quiere que le mire. Va a dar algo y dice, no, espérate. Y espera que estén más personas para que cuando entregue ese donativo que va a dar, todo mundo le aplauda. Porque es una persona, hermanos, inmadura. Si yo quiero que toda la gente cuando llego se ponga de pie y me extienda la mano y que me sirvan de comer a mí primero, soy inmaduro. Quiero ser el centro de atención. A donde voy, quiero que todos me volteen a ver. Recuerdo una mujer que hace muchos años era una mujer muy atractiva y todo el camino de su casa al mercado, a donde quiera que iba, los hombres le lanzaban piropos, siempre. Y un día nadie lo hizo. Y entonces llegó y se vio en el espejo y le dijo a su familia, a sus hermanas que vivían con ella, oye, ¿cómo me veo hoy? Siento que no me veo bien, porque hoy nadie me silbó en la calle y nadie me lanzó un piropo en la calle. Ella quería ser el centro de atención, siempre. Y cuando no lo tenía, se enojaba. Dice aquí, hermanos, la falta de unidad nos quita el poder a la hora de compartir el evangelio. ¿Cómo vamos a convencer al mundo de que vengan a Cristo si ven que los hijos de Dios estamos divididos? Nadie se va a animar, hermanos. Es más, si yo le hablo a mi suegra que no es convertida, que no es cristiana, y ve que su hijo y yo todo el tiempo estamos peleando y estamos divididos, a mi suegra no le van a quedar deseos de venir, porque está mirando, porque está observando cómo me llevo con mi familiar, con mi esposo, con mis hijos. Lo está viendo. Es necesario cuidar como guardianes la unidad entre nosotros. Amén. Para poder andar en unidad se necesita madurar. Solo a través de nuestra comunión con Dios dejamos de actuar como niños inmaduros y comenzamos a actuar como adultos maduros. Existen personas que ocupan lugares de renombre y pensamos que por estar en ese sitio ya son personas maduras y no es así. Y les voy a leer una anécdota que encontré. Esto fue algo real.
La hija de Teodoro Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos, dijo en alguna ocasión: mi padre siempre quiso ser el cadáver en cada funeral, la novia en cada boda y el bebé en cada bautizo. Él era una persona egocéntrica y egoísta. Siempre quería ser el centro de atracción. Fíjense, hermanos, que un hijo, o en este caso una hija, de un hombre encumbrado, un hombre al que le rendían honores, pudo decir que era una persona inmadura. Muchas veces podemos estar en lugares, hermanos, de honor y seguir siendo inmaduros. Y Dios hoy nos habla, y hoy Dios nos dice: yo tengo que ocupar el lugar de honor en tu vida. Soy yo el que me llevo la gloria. Soy yo el que tengo que ser aplaudido. Soy yo a quien la gente tiene que voltear a ver. Por eso cuando la gente, hermanos, pueda aplaudir algo en nosotros, tenemos que decirle: no soy yo. Lo que tú ves es Cristo reflejado en mi vida, no soy yo. Porque los créditos siempre van a ser para nuestro Dios. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Lo que acabamos de escuchar de esta mujer que hablaba de su padre, nos dice que incluso el presidente de una nación poderosa sobre la tierra pudiera ser una persona inmadura emocionalmente. Imagínense una persona inmadura estar al frente, estar a cargo. Va a guiar a todos hacia el mismo camino donde él va. El egoísmo es una señal de inmadurez. Y voy a leer algunas actitudes de una persona inmadura. Quizás nos vamos a encontrar nosotros ahí. Dice: una persona inmadura es una persona celosa. Todo el tiempo está celoso. Es una persona envidiosa. No te presto, no te doy, no te comparto. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, alguien nos ha pedido algo? ¿Me prestas? Lo voy a ocupar. Y no lo vamos a ocupar, pero somos envidiosos. Y muchas veces, hermanos, sería mejor decirle: te lo presto, pero ¿cuándo me lo entregas? Y por favor te pido que me lo cuides, porque yo cuido mucho mis cosas. Pero no cerrar el corazón, no ser egoístas, no ser envidiosos. Y hermanos, yo escuché alguna vez cuando yo estuve en la escuela a una jovencita que era envidiosa con sus amigas. Y hermanos, y quería que sus amigas la quisieran y estuvieran, pero no prestaba nada de lo que tenía. Y un día se llenó la boca de decir: y tampoco te comparto a ti con nadie, porque tú eres mi amiga y no quiero que seas amiga de fulana. ¿Hasta qué grado llega una persona inmadura de que no comparte lo que tiene? Y hermanos, si usted tiene un amigo, siéntase afortunado que le eligió a usted. Siéntase privilegiado y compártalo, porque no es suyo, solo es prestado. Amén. Número 3, una persona inmadura es una persona que necesita criticar a los demás para sentirse mejor. Si no critica, anda incómodo. Si no critica, no le calienta ni el sol. Tiene que ver algo y sacar, hermanos, el juicio y señalar el error. Y decimos: no, pues si lo hizo fulano, sí. No, pues con razón. No lo anden poniendo a él no sabe. Cuando quieran algo bien hecho, díganme a mí. Y hermanos, una persona inmadura todo el tiempo, hermanos, critica. Todo lo critica. La comida, es que le faltó sal, es que... Y somos así, hermanos, ¿eh? Muchos de nosotros somos así. Todo lo criticamos. Es más, la persona hace algo bueno y nuestro ojo juzgador, hermanos, se desvía a ver lo malo. Hay algo bueno, hay algo que aplaudir, hay algo que elogiar, pues lo anulamos y nos vamos con el error, con la falla. Escuché, hermanos, un testimonio de una mujer que dice que por largos años de su vida siempre se esmeró por ser la mejor. Y le trajo a su mamá, en ese tiempo ya no estaba su papá, le trajo muchos diplomas. Y la mamá jamás le elogió,
Cuando le decía, mira mamá, me dieron esta medalla, me dieron este diploma, la mamá decía, puedes avanzar más, no te conformes, puedes más. Y jamás le aplaudía. Y hermanos, todo el tiempo le criticó. Y cuando la hija creció y un día sentándose con su mamá le dijo, mamá, ¿por qué nunca me felicitaste? Su mamá agachó la cabeza y le dijo, porque fui egoísta, porque no quería que tú ocuparas el primer lugar, porque siempre quería ser yo. Ella era maestra y fue una maestra de renombre y los aplausos y todo eran para ella, pero no quería compartirlos con su hija. ¿Por qué, hermano? Porque su corazón era un corazón inmaduro. Si usted y yo, hermanos, tenemos el lente de la crítica, somos bebés, no hemos madurado. Que todo lo estamos señalando y criticando y diciendo, es que así no se debió haber hecho. No, es que no debió haber dicho esto. Estamos criticando todo el tiempo lo que la gente hace mal. Pero le digo algo, hermanos, tendremos como a 10 criticándonos a nosotros. Cuando usted critica a uno, hay como 10, fijándose en nuestros errores, fijándose en lo que hacemos mal. Es importante, hermanos, que entendamos que necesitamos a Cristo para dejar de criticar. Una persona inmadura es una persona que le cuesta perdonar, le cuesta mucho. Y le dicen, ya, perdónalo. No, porque si le perdono es como que no me dañó. Va a creer que no hizo nada malo. No lo voy a perdonar. Y sabe que muchas veces decimos con nuestras palabras, ya le perdoné, pero seguimos separados, hermanos. La señal de perdón es que se vuelvan a unir. Esa es la señal de perdón, que vuelvan a unirse. Dice aquí, hermanos, una persona inmadura es una persona que le cuesta mucho ver sus errores. Y le dicen, mira, es que estás mal. No. Y no, si le dicen, haz una lista de tus errores, no pone nada en la hoja, porque no se encuentra ningún error. Pero con su ojo, hermanos, de juicio, ve los errores de todos. Así es que hoy le voy a pedir que hagamos un ejercicio. Cada vez que mi ojo de juicio diga, mira este error, volteemos a vernos a nosotros y digámonos, no, tú tienes más errores, mejor quédate callado. Una persona inmadura es una persona que siempre quiere ganar y cuando pierde se enoja demasiado. Hermanos, hagamos la prueba. Juguemos con la familia un juego de mesa y veamos, hermanos, el que pierde y se molesta, inmaduro. No, es que ustedes son tramposos, es que no se vale. Y no acepta, no acepta que perdió. Quiere que le digan, ya pues ganaste. Una persona inmadura. Una persona inmadura, hermanos, es una persona que exige que los que le rodean le den honores y toda su atención. Hermanos, la estrella en esta tierra es Cristo. El héroe de esta historia es Cristo. Los reflectores deben de estar con Él. Nosotros, hermanos, somos solamente sus hijos. Él es el que se lleva la gloria. Aleluya. Esta inmadurez crea divisiones en los hijos de Dios, pero Dios nos llama a trabajar la unidad genuina y solo lo lograremos cultivando nuestra relación con Dios. Quiero terminar, hermanos, narrando una historia y quizás usted la conoce. Es una historia que dice el puente y los dos hermanos. Se cuenta una historia que estos dos hombres, hermanos carnales, que habían crecido juntos, vivían cerca y los dos tenían una granja. Y dice esta historia que ellos se llevaban bien, siempre estaban buscando ayudarse mutuamente. Tenían sus cosechas juntos, trabajaban juntos, pero un día el hermano menor se disgustó con el hermano mayor y discutieron y pelearon. Hubo una diferencia, algo no les agradó. Y dice que por semanas no se hablaron, no se dirigieron la palabra. Pero el hermano menor hizo algo malo. Dice que había un canal que atravesaba por atrás, hermanos, por donde ellos vivían, atravesaba el terreno. Y dice que este hermano menor
empezó a cavar de tal manera que el agua de ese canal pasara entre medio de las dos casas. Y así, cada quien en su lugar. Eso le dolió al hermano mayor mucho. Se enojó, dijo, ¿por qué hizo esto? Qué grosero. Porque se olvidó de que somos hermanos. Y bueno, hermanos, siguieron peleados. Un día llegó un carpintero a la casa del hermano mayor y tocó la puerta y le dijo, estoy buscando trabajo. ¿Tendrán algo en que pueda yo ocuparme para ganarme el dinero del alimento de mis hijos? Y dice que el hermano mayor le dijo, sí. Sí, quiero que me levantes una barda aquí con todas estas maderas, porque no quiero volver a ver a ese hombre que vive allá. Ni siquiera dijo, es mi hermano. Me hizo algo malo y por el resto de mi vida no lo quiero volver a ver. Mira, ahí hay madera, ahí hay clavos. Por favor, constrúyeme aquí una cerca, una barda, y no lo quiero volver a ver. Y dice esta historia que el hombre mayor salió a hacer sus compras al pueblo y se tardó mucho, mientras el carpintero estaba trabajando. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando llega, en vez de ver una barda, de ver un muro con la madera, había un puente que era de la casa del hermano mayor a la casa del hermano menor. Y se sorprendió y dijo, yo no le pedí que hiciera esto, no quiero ver a este hombre. Y dice que mientras él hablaba, el hermano menor venía caminando por el puente y llegó hasta donde él estaba y le dijo, hermano, construiste este puente porque me amas. Hermano, gracias. Yo fui grosero. Yo puse la división a través del canal, pero tú buscaste que nos volviéramos a unir. Perdóname, hermanos, lo que yo hice estuvo muy mal. El hermano mayor no dijo nada. No dijo, yo no quería ese puente, este hombre lo hizo. No dijo nada. Abrazó a su hermano, se volvieron a amistad. Pero dice que cuando este hombre, el carpintero, recibió su dinero, se retiró. Y el hombre mayor le dijo, ven, no te vayas. Todavía tengo más cosas que quisiera que me arregles. Y el hombre carpintero le dijo, no puedo. Aún tengo muchos puentes que ir a construir. Usted y yo somos los que hacemos puentes. Nos separamos, nosotros nos unimos. En casa, si nadie en la familia toma la labor de hacer un puente, hagámoslo nosotros. La familia lo vale. En el trabajo, hermanos, no seamos los que ponen división, hagamos el puente. Seamos guardianes de la unidad. Entre más cuidemos la unidad, el Espíritu Santo va a estar ahí. Entre más cuidemos la unidad, las cosas gloriosas del cielo van a caer. Porque están aquí, hermanos, pero nuestra división no les permite llegar. Hoy quiero que piense, hermanos, que no vale la pena seguir enojado con la persona a quien no le hablamos. Ni en casa, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en la iglesia. No vale la pena. No vale la pena seguir guardando en el corazón tanto coraje, tanto resentimiento. Es tiempo de decirnos a nosotros mismos, a ti el Señor no te rechazó a pesar de todos tus defectos. Tienes que comenzar a aceptar a los demás con todos sus defectos. Escuché a un caballero, un varón de Dios, que dijo lo siguiente: siempre que discutía con mi esposa le decía, pero es que tú me provocas. Él decía eso. Yo no te quiero regañar, pero tú me provocas. Y bueno, termino enojado, gritándote, enfurecido. Este hombre no aceptaba que él tenía un problema y él creía que la del problema era su esposa. Un día Dios habló en la iglesia y le habló directamente a él y le dijo: Dios, tengo contra ti que maltratas a tu esposa. Tengo contra ti que no amas a tu esposa. Y dice este hombre, porque él era el pastor de la iglesia, que cuando Dios le habló al corazón, llegó a su casa, se humilló y le dijo al Señor: Señor, es que no puedo. Es que quiero amarla, quiero tolerarla, quiero soportarla, pero no puedo. Y dice que el Espíritu Santo le llevó a hacer varias acciones
en las que tuvo que ir perdonando a personas de su pasado, incluyendo a su padre. Y que cuando él empezó a perdonar a todos los que le debían una deuda, entonces su corazón fue lleno de amor y empezó a soportar a su esposa. Cuando él fue transformado, él le dijo a su esposa: no quiero que cambies nada, sigue siendo la misma. No seas amorosa, no seas cariñosa, sigue siendo como tú eres, porque ahora va a salir de aquí el amor que Cristo ha puesto. Hermanos, esta mujer y ese hombre hoy en día van a muchos lugares predicando cómo se vive en amor y en armonía y en unidad dentro del matrimonio, porque le dieron a Dios el primer lugar. Así es que yo le invito a que se ponga de pie. La alfombra que ve usted aquí fue puesta a propósito para todos aquellos que queremos venir delante de Dios y doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, ya no quiero ser